Bienvenidos a Gijón. Hoy hace mucho calor, así que nos vamos a ir a la playa, a Gijón. Así que vamos a tomar el colectivo, que tarda más o menos media hora, sale cada media hora y cuesta 2,55. Vamos. Los boletos y nos vamos a subir al colectivo, que son larguísimos, ya van a ver. Qué colectivo largo, ¿no? En Italia eran todos chiquititos. Llegamos a Gijón, vinimos en el bus, como les dijimos, tiene una parada previa a la estación, no se bajen ahí, esperen a llegar a la estación, que ahí termina y se bajan todos. Y ahí sí los deja más cerquita del centro, porque si no van a quedar muy lejos. Recorrer un poquito el puerto. Ahora vamos a recorrer el centro histórico, que se llama Cima de Villa. Y después vamos a ir hasta el Cerro Santa Catalina, que hay unas vistas muy lindas de toda la bahía. Ahí dejamos atrás Cima de Villa y ahora nos metimos en lo que es el Cerro Santa Catalina. Estas son partes de las defensas militares del Cerro Santa Catalina. El estado actual de esta defensa militar es el resultado de un proyecto inacabado. Solo estuvo armado durante un breve periodo en la Guerra Civil y en 1982 perdió definitivamente su carácter militar. Parece que se viene una bruma bastante importante. Sí, de este lado hay mucha bruma. Esperemos que al lado de la playita, que ahora vamos a ir, esté mejor. Ya veremos.
¿Cómo se llama este monumento? Este monumento que tenemos acá se llama Elogio al Horizonte. No sé qué quiere decir. Parece que ya la bruma se vino nomás. ¿No? Nos cubrió, nos tapó la bruma. ¡Qué humo! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me pusieron tanto humo? Y esto que parecía que iba a ser un día de playa espectacular, de repente se nubló y ya no está tan espectacular. No, pero está saliendo de vuelta un poquito el sol, así que todavía hay esperanza. Hay esperanza, sí. Asturias es así. Hay sol, se nubla, después se vuelve a salir el sol, llueve, puede pasar cualquier cosa, de un segundo al otro. Bueno, pensé que iba a ser más calor, así que vamos a tantear qué tal está el agua para ver si da a meterse o no da a meterse. Parece que acá todos los locales se están metiendo al agua, pero para mí muy fría, muy fría. Estamos juntando el coraje, vamos a meter, el agua está helada, no importa, vamos a hacerlo. A la madre del inmigrante. No, emigrante. Es el monumento a la madre del emigrante. Termas romanas de Campo Valdés. Es gratis. Las antiguas termas romanas son una construcción de finales del siglo I y principios del II. Están consideradas como las más importantes ruinas romanas descubiertas en el norte de España. El museo actual muestra la importancia de estos baños en la cultura romana y las técnicas de construcción, destacando los sistemas de calefacción y las pinturas murales.
¿Qué compraste, Lu? Compré un Bartolo que está hecho de almendras y un canutillo de crema, que es como un canol, una cosa así. Bueno, vamos a tener que probarlo. Está bueno, es dulce, está bueno. La masa es como media sequita. Le faltaría un poco de dulce de leche. Vamos a probar el canutillo ahora. Dale, probamos. Está mucho mejor. ¿Cómo es? Próbalo. Tiene mucha crema. La masa parece, no sé, indescriptible. Está bueno, no me mata ninguno de los dos. No vale la pena. Quiero declarar que al final el Bartolo me encantó. Vamos a tomar una sidra. Vamos a tomar una cintita. Aquí Laura va a servir la primera. Pará. ¿Era por acá? Sí, me la pusiste ahí, casi me mato. Una vergüenza. Esperá. Pará, boludo, ¿será así? Pero al revés. Vamos. Sale por cualquier lado. Muy bien escanciada. Hasta acá llegó el video desde Gijón, esperamos que les haya gustado, no se olviden de suscribirse, dejarnos un like, comentarnos y nos vemos en el próximo video. Chau.